El árbol confundido. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra en todos. Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le dijo: No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol, desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble. Y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo te pregunto, al ver alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántas personas serán rosales que, por miedo al reto, solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Moraleja: cada ser tiene su propia esencia y propósito únicos. Intentar ser alguien que no eres solo te llevará a la frustración. Es esencial escuchar tu voz interior y abrazar tu verdadera identidad para cumplir con tu destino. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo deberíamos ser, actuar y sentir, es fácil perderse en el ruido y olvidar quiénes somos realmente. El árbol confundido nos enseña que el camino hacia la felicidad y el cumplimiento personal no se encuentra en la imitación de los demás, sino en el descubrimiento y aceptación de nuestra propia naturaleza. El árbol, tratando inútilmente de producir manzanas y flores, simboliza los esfuerzos infructuosos de las personas por adaptarse a expectativas ajenas, ignorando sus propias capacidades y deseos. La intervención del búho, como voz de la sabiduría, destaca el momento crucial de autoiluminación que todos debemos experimentar para encontrar nuestra verdadera vocación.
al cerrar sus ojos y oídos al mundo exterior y abrir su corazón, el árbol finalmente comprende su propósito: crecer fuerte y majestuoso como el roble que realmente es, proporcionando sombra y refugio, en lugar de perseguir un ideal ajeno a su naturaleza. La historia del árbol confundido nos invita a hacer una pausa y a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestros sueños y deseos para satisfacer las expectativas de los demás? ¿Cuánto de nuestro potencial permanece oculto porque tememos desviarnos de la norma? Esta historia es un llamado poderoso a la introspección y al coraje de ser auténticos, recordándonos que cada uno tiene su propio camino y propósito en la vida. La verdadera felicidad y satisfacción proviene de la aceptación de nuestra esencia y de vivir de acuerdo con ella. Al igual que el árbol, cada uno de nosotros tiene dones únicos para ofrecer al mundo. Y solamente al reconocer y nutrir estos dones, podemos llenar plenamente nuestro espacio y ser admirados y respetados por lo que verdaderamente somos. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. Este pasaje de Primera de Corintios resalta la diversidad de dones que existen en todos nosotros, reconociendo que, aunque variados, todos provenimos de la misma fuente divina. De manera similar, la historia del árbol confundido nos enseña sobre la diversidad en la naturaleza y, por extensión, en la humanidad. Cada ser, ya sea un árbol en un jardín o una persona como tú y como yo, tenemos un propósito único y dones particulares que contribuyen al bienestar y la belleza del conjunto. Al igual que en la comunidad de fe donde se reconocen variados dones espirituales, en el jardín de la historia, cada árbol y planta tiene su propia función y belleza. El manzano ofrece frutas, el rosal flores y el roble proporciona sombra y refugio. Esta diversidad es esencial para la salud y el equilibrio del jardín, así como la diversidad de dones lo es para nuestra comunidad. Esta historia nos recuerda que el intento de negar nuestra naturaleza innata para imitar a otros solo lleva a la frustración y al descontento. Reconocer y celebrar nuestra diversidad como una manifestación de la sabiduría y la bondad de Dios nos lleva a una vida más plena y auténtica, en la que cada uno de nosotros puede decidir con confianza: sé quién soy y sé cuál es mi propósito.